Hola, ¿qué tal a todos muchachos? El día de hoy vamos a tratar una historia muy interesante, muy intrigante, una historia que nos ha dejado con más preguntas que respuestas y es el caso de Elisa Lam. Para esto nos adentraremos en el corazón de Los Ángeles, donde todo parece suceder. Este lugar guarda una historia más siniestra de lo que cualquiera de nosotros podría llegar a imaginar y se desarrolla en un lugar en el que cualquiera de nosotros podía acceder. Sucede en el Hotel Cecil o Cecil Hotel, pues por su pronunciación en el habla inglesa. En este lugar, en el 2013 sucedió algo que dejó marcas imborrables en quienes escucharon la historia. Pero, ¿quién es Elisa Lam? ¿Qué le sucedió realmente en ese hotel? Las respuestas no son fáciles de encontrar y cuanto más indagamos, más extraño se vuelve el caso. Si te atreves, acompáñanos en este viaje a través de un misterio que hoy persiste en la mente de todos los que han escuchado su historia. Es un misterio que parece nunca querer revolverse. Empezaremos hoy por saber quién era Elisa Lam. Elisa Lam, un nombre que parece haber cobrado vida propia en el mundo del misterio. Pero, ¿quién era realmente esta joven que terminó en una tragedia tan inexplicable? Elisa era una estudiante canadiense de 21 años, una joven que a primera vista parecía vivir una vida como cualquier otra. Estudiante universitaria, apasionada de la lectura, enamorada de la poesía y del arte, y como muchos de nuestra generación, una bloguera dedicada, una mente creativa que compartía sus pensamientos y experiencias a través de su blog personal. En francés se lee algo así como Nouvelle Nouveau. Me perdonan, pero pues ya de por sí manejo dos idiomas y es un poco confuso. En él ella describía sus reflexiones, sus sueños, también sus luchas y sus causas personales. Pero Elisa tenía algo más en su vida, algo que la acompañaba desde muy joven, una batalla constante con su salud mental, algo que acongoja mucho a nuestra juventud. Sufría de un trastorno bipolar y de depresión, dos condiciones que, como ella misma mencionaba en su blog, eran un desafío diario. A través de sus escritos, Elisa no solo compartía sus momentos de felicidad, sino que también sus días oscuros y las noches sin dormir, los momentos en los que la vida parecía demasiado difícil para soportar. En el invierno del 2013, Elisa decidió tomarse un descanso en su vida cotidiana en Vancouver y emprender un viaje sola. Eligió California como su destino y en su trayecto decidió visitar San Diego y pues antes de dirigirse a Los Ángeles, donde se hospedó en el Hotel Cecil. Pero este viaje en el que quizás buscaba darle un vuelco a su vida, una pausa a su cotidianidad, terminó siendo su última travesía. Las redes sociales que ella usaba para compartir su vida se convirtieron en su única conexión con el mundo exterior. Su presencia en línea se desvaneció tan de repente como ella misma. Lo que era un viaje de autodescubrimiento se convirtió en el punto final de la vida de esta joven, llena de sueños que se quedaron enterrados en el misterio. La imagen de Elisa Lam es solo un recuerdo inquietante de lo que pudo haber sido y de lo que realmente fue en esos últimos días. La última vez que fue vista viva era a través de una grabación que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los misterios más grandes en este caso. Es allí en esa grabación donde empieza uno de los capítulos más oscuros de esta historia. Los últimos instantes de Elisa Lam captados en la cámara de seguridad del Hotel Cecil han sido analizados y discutidos por miles de personas en todo el mundo. Esta grabación se ha convertido en el centro del misterio y es uno de los elementos más perturbadores en toda la historia. Lo que se ve en ese video es extraño, es inquietante, invita a muchas especulaciones y teorías como las que han surgido. La grabación de poco menos de 3 minutos es una mezcla de momentos de miedo, de pánico, de confusión, momentos incomprensibles
Elisa entra en un ascensor y desde el primer momento sus acciones son desconcertantes. Presiona varios botones de manera apresurada, casi desesperada, pero las puertas del ascensor permanecen abiertas, como si algo o alguien estuviera evitando que se cerraran. Lo que sucede a continuación en este video es lo que ha dejado a los investigadores y expertos perplejos. Elisa se queda quieta dentro del ascensor, mirando fijamente hacia el pasillo, y después de unos pocos segundos asoma la cabeza lentamente por la puerta, observando con atención como si estuviera buscando a alguien o vigilando que nadie la viera. En un momento sale del ascensor y se coloca al borde de la puerta, moviéndose de manera que parece desafiar toda la lógica. Su postura es extraña, parece estar intentando hacer contacto con algo o con alguien fuera de cámara. No podemos saber qué o quién desconcertaba tanto a esta muchacha, pero algo fuera del alcance de todas las cámaras la estaba afectando profundamente. Luego sus movimientos se pusieron un poco más erráticos. Levantaba las manos y hacía gestos al aire como si intentara comunicarse con algo invisible. La manera en que mueve sus manos como si estuviera tocando algo que no podemos ver genera una incomodidad casi palpable, casi como si pudiera sentirlo. Es un lenguaje que no podemos entender y sus gestos son tan extraños que algunos aseguran que parece estar bajo la influencia de algo sobrenatural. Inclusive es una de las teorías que más popular se ha vuelto, y más adelante la vamos a tratar junto con algunas de las demás teorías. Para muchos, la forma en la que Elisa se comporta en este video es la manifestación de un miedo intenso, es casi visceral. Hay quienes han analizado sus expresiones faciales asegurando que su mirada refleja una mezcla de pánico y desconcierto. Observa hacia los lados como si estuviera escondiéndose de alguien que la perseguía, pero ¿quién era? ¿O qué era ese algo que la perseguía? Las cámaras que captaron los videos no captan nada más que ella en el pasillo y en el ascensor, pero sus reacciones sugieren que su mente no estaba sola. ¿Será posible que algo fuera de la comprensión humana estuviera acechándola? Uno de los detalles que más añade misterio en este video es el hecho de que el ascensor parece fallar justo en ese momento. Elisa presiona varios botones de la consola, pero el ascensor no responde de manera normal. Las puertas permanecen abiertas y el ascensor parece estar detenido en un extraño limbo, un estado en el que ni cierra ni sube. Algunos han sugerido que el ascensor estaba dañado, pero la coincidencia de que falle preciso en ese momento específico es cuanto menos un poquito desconcertante. Otros sugieren que su comportamiento y los problemas del ascensor podrían ser una señal que estaba en un estado mental alterado. Sin embargo, no todo explica por qué el elevador funciona normalmente antes y después de la aparición de Elisa. A partir de este video surgen varias teorías. Unas cuanto más misteriosas, otras con un poco más de lógica, con explicaciones más lógicas. Una de las hipótesis más común y lógica era que Elisa estaba experimentando una crisis mental, un episodio psicótico que la llevó a comportarse de una manera errática y paranoica. Incluso algunos expertos de la salud mental que han visto el video sugieren que su lenguaje corporal y sus expresiones faciales podrían ser signos de ansiedad extrema o paranoia. La forma en la que se esconde en la esquina del ascensor observando con cautela hacia el pasillo refleja una desconfianza evidente, un miedo que parece casi tangible. Sin embargo, para otros, su comportamiento no es solo el reflejo de una crisis mental. Su comunicación con algo invisible y sus gestos y expresiones podrían interpretarse como una respuesta a un estímulo que no es visible en el video. Y esto ha llevado a especular que Elisa experimentaba algo fuera de lo natural, algo que iba más allá de su estado de salud mental. Hay quienes aseguran que la joven estaba siendo víctima de una presencia sobrenatural,
una entidad que la acechaba en ese momento y que influyó en sus comportamientos. Las cámaras de seguridad en los pasillos y el elevador del Hotel Cecil no captaron ninguna otra persona en el área en los minutos anteriores o posteriores a la grabación, lo cual descarta en un principio la presencia de algún individuo que pudiera haberla perseguido o acosado. No obstante, el hecho de que se comporte de esa manera sin razón aparente ha llevado a muchos a cuestionarse: ¿es posible que el miedo de Lisa no proviniera del ser humano? ¿Es posible que sus últimos momentos estuviera experimentando una situación fuera de lo común? ¿Un fenómeno inexplicable? Ese video es tan extraño que cuando fue publicado, rápidamente se volvió viral. La gente no podía dejar de preguntarse qué sucedía en esos pocos minutos. El morbo de ver a una chica que estaba sufriendo unos episodios y comportamientos extraños sin una razón aparente hizo que con cada gesto, cada movimiento en sus manos y cada mirada que lanzaba hacia el pasillo, que muchas personas especularan en las redes sociales. Las discusiones, por supuesto, se dividieron entre quienes creían que era una explicación lógica y quienes pensaban que algo oscuro y sobrenatural estaba en juego. Para muchos, los últimos momentos de Lisa representaban una conexión con lo desconocido. No es común ver un comportamiento como el suyo en una situación cotidiana, y mucho menos en un lugar con una historia tan tenebrosa como el Hotel Cecil. La escena en sí tiene un aire surrealista, casi como si estuviéramos viendo a alguien atrapado en una dimensión diferente, luchando contra algo que no podemos ver ni entender. Parecía totalmente una escena de una película. Y luego está el hecho de que los últimos momentos captados en el video fueron seguidos por la desaparición de Lisa. A partir de aquí, se perdieron todas las pistas de su paradero, como si hubiera desaparecido sin dejar rastros ni testigos. Las autoridades intentaron buscarla en el hotel, en cada rincón, cada habitación, pero no encontraron nada. Hasta que casi 3 semanas después, su cuerpo fue hallado en el tanque del agua del techo, en un lugar donde aparentemente es casi imposible que hubiera llegado sola. El acceso a dicho tanque estaba bloqueado y la tapa era tan pesada que incluso los trabajadores del hotel dudaban que ella hubiera podido levantarla sin ayuda. Entonces, ¿cómo llegó allí? ¿Por qué? ¿Acaso alguien o algo la condujo a ese lugar? ¿O fue su propia mente que le jugó una mala pasada y en un estado alterado la llevó a un rincón donde nadie la encontraría? El video no nos da esas respuestas, y ninguna respuesta en absoluto. Solo nos deja más preguntas que hasta hoy siguen sin resolverse. ¿Sería posible que los últimos momentos captados en ese video fueran un intento de comunicarse con el mundo antes de partir? ¿O fue simplemente una serie de acciones erráticas producto de una mente en crisis? Sea cual sea la respuesta, el video de Lisa Lam se ha convertido en una de las grabaciones más enigmáticas, una de las grabaciones más desconcertantes en la historia del internet. Y su historia sigue cautivando a quienes buscamos entender lo inexplicable. Es difícil ver sus rostros, sus gestos y movimientos sin sentir una mezcla de compasión o terror o incertidumbre incluso. Compasión por una joven que vivió sus últimos momentos en una lucha constante, y terror porque esos gestos o movimientos parecen decirnos que en ese instante, en ese ascensor, algo andaba muy, pero muy mal. Para entender el misterio de Lisa Lam, también debemos mirar con detenimiento el lugar donde ocurrió, el Hotel Cecil, un maravilloso sitio, un lugar que desde su construcción en 1924 ha sido un escenario de sucesos oscuros y perturbadores, una especie de epicentro de energía negativa que parece atraer tragedias y desgracias. La historia del Cecil es en muchos aspectos una historia de decadencia, de tragedia, de misterios que han quedado sin respuesta,
incluso antes de la llegada de Lisa, por supuesto. El Cecil comenzó con un proyecto ambicioso diseñado para ser uno de los hoteles más lujosos de Los Ángeles, ubicados en el corazón de dicha ciudad. Era un edificio imponente de 14 pisos construido con un propósito de albergar viajeros de negocios y turistas adinerados. Sin embargo, el esplendor del Cecil no duró mucho. Solo unos años después de su inauguración, la Gran Depresión golpeó con una fuerza inmensa a los Estados Unidos y el área donde estaba ubicado el hotel comenzó a deteriorarse rápidamente. Lo que alguna vez fue un lugar de clase y comodidad se convirtió en una zona de pobreza y decadencia. Ya para la década de 1930, el Cecil ya había perdido su encanto y comenzó a atraer todo tipo de huéspedes, personas que vivían al margen de la sociedad, sin hogar o con problemas económicos. Empezaron a utilizar el hotel como una alternativa asequible para refugiarse. Pero el Cecil no se convirtió solo en un albergue para personas en situación de calle. Poco a poco fue acumulando una reputación siniestra, y así las historias de tragedias y muertes comenzaron a amontonarse como una nube oscura sobre el edificio, desde suicidios hasta muertes inexplicables. El Hotel Cecil se convirtió en un lugar de horror. En sus habitaciones se registraron numerosos casos de personas que, por razones desconocidas, decidieron acabar con sus vidas. En 1931, el primer caso fue registrado por un hombre llamado W.K. Norton, quien ingirió veneno en su propia habitación. Con los años, este patrón comenzó a repetirse una y otra vez, como si de una broma se tratara. Personas que ingresaban al hotel y días después aparecían muertas en circunstancias misteriosas, casi como si el Cecil ejerciera una influencia oscura sobre quienes se hospedaban allí. Pero no solo sucedieron suicidios. A lo largo de las décadas, el Cecil fue testigo de numerosos asesinatos. En los años de 1940 y 1950, los titulares de la prensa local reportaban de manera casi constante los crímenes violentos ocurridos en sus muros. Uno de los casos más famosos fue el de la Dalia Negra, que por supuesto trataremos más adelante en otro capítulo. Elizabeth Short, una joven aspirante actriz, fue brutalmente asesinada en Los Ángeles y se dice que el Cecil fue uno de los últimos lugares donde ella fue vista con vida. Aunque su asesinato ocurrió fuera del hotel, muchos creen que su espíritu de alguna manera quedó ligado al edificio, como si el Cecil absorbiera la oscuridad de aquellos que los rodean. Luego, alrededor de los años de 1980, el Cecil albergó a uno de los asesinos en serie más notorios de la historia estadounidense, Richard Ramírez, el Night Stalker o acosador nocturno. Ramírez se hospedó en el hotel durante su racha de asesinatos y se dice que después de cometer sus crímenes regresaba al Cecil, subía a su habitación y allí realizaba rituales satánicos. Algunos de los huéspedes incluso reportaron haberlo visto ensangrentado en los pasillos, pero en ese entonces el hotel ya era un lugar tan deteriorado que sus acciones pasaban desapercibidas. La estancia de Ramírez en el hotel no fue solo una coincidencia. Para muchos fue una señal de que el Cecil atraía a aquellos con intenciones malignas. Y como si eso no fuera suficiente, en los años de 1990, otro asesino en serie, Jack Unterweger, también se hospedó en el Cecil mientras cometía sus crímenes en Los Ángeles. Unterweger, un austriaco que había sido liberado de prisión, llegó a Estados Unidos y, al igual que Ramírez, encontró en el Cecil un refugio. La coincidencia de que dos asesinos en serie eligieran el mismo hotel han llevado a muchos a creer que el lugar ejerce una especie de atracción hacia aquellos con malas intenciones, con intenciones oscuras. Es posible que el Cecil tenga una especie de magnetismo que atrae a personas al límite de la sociedad, personas que traen consigo oscuridad y violencia, o solo es una coincidencia.
Estos casos son solo algunos ejemplos de las tragedias que han ocurrido en este lugar. Para algunos, el Hotel Cecil es más que un simple edificio, es un epicentro de energía negativa, un lugar donde las malas intenciones y los espíritus de aquellos que fallecieron en condiciones trágicas permanecen atrapados en sus muros. El paso del tiempo solo ha reforzado esta creencia. En la actualidad, el Hotel Cecil continúa siendo un lugar misterioso y sus paredes siguen contando historias que se niegan a desaparecer. Trabajadores y huéspedes han reportado experiencias inexplicables, pasos que se escuchan en los pasillos vacíos, sombras que aparecen y desaparecen en las esquinas, una sensación de inquietud que impregna cada rincón. Algunos empleados del hotel incluso han renunciado por terror a las experiencias que han vivido en ese lugar. Muchos aseguran haber visto figuras extrañas en las habitaciones y escuchado voces en la noche. Una historia particular relata que un empleado sintió una mano en el hombro mientras trabajaba su turno nocturno. Cuando se dio vuelta, no había nadie allí. Qué miedo, ¿cierto? Quienes creen en lo paranormal afirman que el Hotel Cecil es como una especie de portal hacia otra dimensión, un lugar donde la energía de los que murieron de manera trágica ha quedado atrapada, y en ese ambiente de energía residual, de muerte y sufrimiento, Elisa Lam pasó sus últimos días. ¿Fue acaso una víctima más de la maldición del Cecil? ¿O fue simplemente una coincidencia trágica? Sin embargo, el Hotel Cecil no es solo un escenario de historias de fantasmas y muertes. Su historia ha convertido el edificio en uno de los íconos de Los Ángeles, una especie de reliquia de una era pasada que resiste en el tiempo. En 2017 se decidió convertir el Cecil en un edificio de apartamentos. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por renovarlo, la fama oscura del hotel persiste, y para muchos, cualquier intento de normalizar el Cecil está condenado al fracaso, porque algunos creen que el edificio en sí, con sus paredes y pasillos, es el verdadero guardián de todos los secretos que esconden en su interior. Entonces, ¿es el Cecil un simple hotel deteriorado con una historia desafortunada? ¿O es, como muchos creen, un lugar maldito, el epicentro de energías oscuras que atrae tragedia y muerte? Algunos expertos en lo paranormal afirman que ciertos lugares como el Cecil funcionan como esponjas de energía y que absorben la energía negativa de aquellos que pasan por sus habitaciones. Según esta teoría, el hotel sería una especie de acumulador de energías de baja vibración que afecta a quienes se hospedan en él, y con los años, esa energía se habría convertido en una presencia que influye en el comportamiento de quienes atraviesan sus puertas. Para muchos, nos es imposible entender la tragedia de Elisa Lam sin tomar en cuenta el entorno en el que sucedió. Su muerte es un misterio en sí, pero el lugar en el que ocurrió, el Hotel Cecil, añade un nivel de complejidad a su historia, un nivel de misterio. Si el Cecil realmente ejerce alguna influencia sobre sus huéspedes, podría ser la razón por la cual Elisa, una joven que buscaba paz, encontró de manera tan trágica y siniestra su final. Es difícil pensar en el caso de Elisa Lam sin preguntarse si el lugar en el que se encontraba tuvo algo que ver con su destino final. ¿Es posible que el Cecil haya influido en sus últimos momentos? ¿O que de alguna manera la haya llevado hacia su muerte? Este hotel, con su historia tan marcada por la tragedia, ha sido testigo de más muertes de las que podríamos imaginar todos nosotros juntos. A lo largo de los años han surgido múltiples teorías para tratar de explicar lo que realmente ocurrió en los últimos días y horas de Elisa Lam. Cada teoría tiene sus defensores y sus detractores, y cada una intenta arrojar luz sobre los eventos extraños. Y hasta ahora, a pesar de que tantos defensores y detractores aportan su grano de arena, este caso sigue siendo un enigma. Desde una posible crisis mental hasta teorías que rozan lo paranormal, el caso ha dado lugar a muchas interpretaciones que abarcan un espectro de lo racional y lo sobrenatural.
Hoy vamos a explicar las 3 teorías principales que han captado más la atención de investigadores, expertos y del público, por supuesto. Las primeras de las teorías sugiere que Elisa Lam sufrió un episodio psicótico. Esta es una de las teorías más ampliamente aceptadas, en la que Elisa Lam estaba sufriendo un episodio psicótico. Ya de antemano sabemos que Elisa tenía un historial de problemas de salud mental. Le habían diagnosticado un trastorno bipolar y depresión. Su blog, en el que ella compartía abiertamente sus luchas y emociones, nos daba una visión íntima de que la joven intentaba llevar una vida marcada por altibajos. También es que en el momento de su viaje, Elisa Lam estaba tomando una serie de medicamentos para controlar sus síntomas, incluido antipsicóticos y estabilizantes del ánimo. Algunos de los expertos en salud mental han sugerido que Elisa podría haber sufrido una crisis debido a la combinación o el mal uso de sus medicamentos. De hecho, un análisis toxicológico reveló niveles de medicamentos en su sistema que indicaban que quizás no estaba siguiendo la receta al pie de la letra. Esto había llevado a muchos a teorizar que Elisa podría haber tenido un episodio maníaco o psicótico en los últimos días de su vida, lo que explicaría parte del comportamiento errático en el video del ascensor. Durante un episodio psicótico, las personas pueden experimentar alucinaciones visuales o auditivas, sentir que están siendo perseguidas o desarrollar una sensación de paranoia intensa. Este podría ser el motivo detrás de su conducta en el video de seguridad, en el que parece estar escondiéndose de algo o alguien, aunque nada ni nadie es visible. Su miedo podría haber sido real, pero completamente subjetivo, una proyección de su mente alterada. Pero si bien esta teoría ofrece una explicación racional sobre su comportamiento en el ascensor, no responde a alguna de las preguntas desconcertantes del caso. La primera de ellas es cómo llegó Elisa hasta el tanque de agua del techo. Las puertas del acceso al techo del Hotel Cecil están cerradas y requeriría una llave o el código de seguridad para poder acceder. Además, incluso si hubiera logrado llegar al techo, levantar esa tapa tan pesada del tanque sin ayuda parece una situación difícil y en su estado físico y mental casi imposible. Entonces, ¿qué la llevó hasta allí? O mejor dicho, ¿quién o alguien la condujo hasta su muerte? Para algunos, la teoría del episodio psicótico ofrece una explicación plausible, totalmente valedera para su comportamiento errático, pero no suficiente para aclarar cómo terminó en ese lugar tan inaccesible. Es posible que incluso bajo una crisis su mente la haya llevado a ese lugar y que de alguna manera haya logrado subir al tanque y caer dentro. La incertidumbre permanece. La segunda teoría es igual de inquietante y toca un aspecto que muchos prefieren no discutir: la posibilidad de que Elisa Lam fuera una víctima de algo más allá de la comprensión humana. Este tipo de teorías han surgido debido al lugar donde sucedieron los hechos. El Hotel Cecil, un sitio que, como mencionamos anteriormente, está marcado por una historia de tragedias, asesinatos, suicidios y casos fuera de lo normal. Algunos creen que el Cecil es más que un hotel, que podría ser un lugar en el que la energía oscura es acumulada y tiene un efecto tangible con quienes se hospedan allí. Los que defienden la teoría sobrenatural afirman que Elisa no estaba sola en el ascensor. Aunque nadie visible aparezca en el video, la manera en que actúa, los gestos que realiza y la expresión de pánico en su rostro podrían indicar que estaba viendo algo que el resto de nosotros no puede ver. Hay quienes sugieren que una entidad oscura, un espíritu o incluso una maldición del hotel influyeron en su comportamiento. Quizás Elisa se vio envuelta en una especie de encuentro con lo sobrenatural, una presencia que la condujo hacia su destino final. Para quienes creen en su teoría, el Cecil es más que una simple construcción, es un lugar impregnado de energía negativa que afecta a quienes entran en contacto con él.
Algunos expertos incluso de lo paranormal aseguran que ciertos lugares, especialmente aquellos con historias de tragedias repetitivas, pueden convertirse en portales o en esponjas de energía, atrayendo y acumulando vibraciones negativas que se transforman en presencias tangibles. Según esta teoría, Elisa habría sido víctima de una influencia negativa, una presencia oscura que la manipuló y la llevó a su final, un final trágico en aquel tanque de agua. Existen ya relatos de empleados y huéspedes del hotel que aseguran haber tenido experiencias inexplicables en el Cecil. Algunos dicen haber escuchado pasos cuando no había nadie alrededor. Otros afirman haber visto sombras en los corredores. Estas historias van y vienen y han alimentado la creencia de que el hotel está maldito, que es un lugar donde las almas perturbadas de aquellos que murieron allí nunca lograron descansar en paz. Para los que defienden esta teoría, la tragedia de Elisa Lam fue el resultado de una maldición. Aún así, aunque la teoría sobrenatural ofrece una explicación para el extraño comportamiento de Elisa en el ascensor, no todos están convencidos. Los escépticos sostienen que no existen pruebas tangibles de la presencia de espíritus o fuerzas paranormales en el Cecil, y que en ausencia de pruebas concluyentes, esta teoría no deja de ser una interpretación especulativa de un caso muy complejo. Ya para concluir con las teorías, la tercera de las teorías es que es un crimen sin resolver. Quizás es una de las más inquietantes de todas: la posibilidad de que Elisa Lam haya sido víctima de un crimen. Esta teoría sugiere que alguien, una persona real, que estuvo involucrada en su muerte y en las circunstancias que rodean el caso, fueron manipuladas para hacerlo parecer un accidente. Existen varios detalles en el caso que alimentan las teorías, especialmente el hecho de que el techo estaba cerrado y que el acceso al tanque del agua era limitado. La pregunta que surge es: ¿cómo Elisa logró llegar hasta allí por sus propios medios? Los defensores de esta teoría argumentan que Elisa podría haber sido seguida o acosada por alguien en el hotel. Dicho individuo, por razones desconocidas, pudo haberla llevado hasta el techo y de alguna manera haberla obligado a entrar en el tanque de agua, ya sea por intimidación o bajo amenaza. Algunos sugieren que el comportamiento errático de Elisa en el video del ascensor podría ser una respuesta a la presencia de alguien que la estaba persiguiendo. Si Elisa intentaba escapar de alguien, su comportamiento sería coherente con el de una persona en estado de pánico y desesperación. Además, el hecho de que el video del ascensor pareciera editado ha generado sospechas. Algunos afirman que hay partes del video que faltan o que los tiempos fueron alterados, como si alguien intentara ocultar información importante. Es posible que alguien haya manipulado el video para borrar cualquier indicio de la presencia de otra persona. Este detalle ha sido analizado por investigadores independientes y ha dado lugar a una serie de especulaciones sobre lo que realmente ocurrió en los minutos previos a la desaparición de Elisa. En el caso de que Elisa hubiera sido una víctima de un crimen, surge una pregunta, y es: ¿quién estaría dispuesto a manipular las pruebas? Para algunos, esta teoría implica que alguien dentro del hotel o alguien con acceso a la seguridad del edificio podría estar involucrado. ¿Sería acaso un trabajador o un huésped que tenía contactos con el personal? La naturaleza del Hotel Cecil, con su fama y su historial de tragedias, solo añade más leña al fuego con esta teoría. Y para los más escépticos, este fue un crimen cuidadosamente oculto. Esta teoría es quizás la más desconcertante porque plantea la idea de que Elisa fue manipulada hasta el último momento. Es una hipótesis que, aunque carece de pruebas concluyentes, deja una pregunta inquietante. ¿Acaso alguien fue el responsable de su muerte? Si es así, ¿esta persona sigue libre? El misterio de Elisa sigue siendo un caso sin resolver hasta el momento. Cada teoría presenta su propia interpretación del caso, pero ninguna ha logrado resolverlo por completo. Fue
Elisa una víctima de su propia mente, de una influencia sobrenatural o de un crimen que hasta hoy sigue sin resolver? Este misterio continúa siendo uno de los casos más escalofriantes y enigmáticos de nuestra era. Y así concluye nuestra exploración del caso de Elisa Lam, un misterio que nos sigue perturbando y desafiando toda lógica. Las teorías son muchas y son variadas, desde un episodio psicótico hasta la intervención de algo sobrenatural. ¿O es acaso un asesinato cuidadosamente oculto? ¿Quién tendrá la verdad? Aquí es donde te invitamos a ser parte de este enigma. ¿Qué teoría crees tú que explique lo que le ocurrió a Elisa? ¿Fue algo que la ciencia puede explicar o algo que va más allá de nuestra comprensión? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber cuál es tu hipótesis. Yo estaré leyendo atentamente y respondiendo cada comentario, porque este misterio, aunque oscuro, necesita que más personas se lo cuestionen. Quizás en alguna de esas hipótesis esté la respuesta a un misterio que ha sido investigado por tanto tiempo. Bueno muchachos, y esto es todo por hoy. Recuerden que algunos misterios nunca deberían resolverse. Gracias por acompañarnos esta noche y nos encontraremos en nuestro próximo episodio, si es que puedes dormir. Y si este misterio te ha dejado pensando, no te detengas aquí. En la pantalla encontrarás más videos relacionados con relatos oscuros, enigmáticos e inexplicables. Te invitamos a seguir explorando con nosotros. Haz clic en uno de nuestros próximos videos y sigue descubriendo lo desconocido, porque cada misterio merece ser contado. Y no olviden seguirnos aquí en M de Miedo, su podcast favorito. Bye bye.